Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y vamos a continuar con la meditación de la Palabra de Dios. En el día de hoy traigo un tema que parece de colegio, parece de salón de clases, pero es un tema que también se puede ver a la luz de la palabra. Es un tema prácticamente de religión, un tema de ética. Bueno, el tema en el día de hoy es dependencia, independencia e interdependencia. Ya vamos a ir desglosando poco a poco esos temas, esos ítems, pero vamos primero que todo a ver la definición de lo que es la ética. Ética es una parte de la filosofía que se dedica o que estudia o que se concentra única y exclusivamente a la moral, a lo que es la conducta humana, a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque es el hombre el que define esas cosas. El hombre es el que define qué es lo que es mala educación y qué es lo que es buena educación. Por ejemplo, cuando una persona llega a un lugar y no saluda, no dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, entonces la ética dictamina que esa conducta humana es incorrecta, porque lo correcto es que cuando la persona llegue, tenga ética, tenga valores, tenga principios, entonces salude, diga buenos días si es de día, diga buenas tardes si es de tarde, diga buenas noches si es de noche. Entonces, la ética es la parte de la filosofía que estudia la moral, y la moral son los principios, normas, costumbres, dogmas que nos indican lo que es correcto o incorrecto para la sociedad. Ahora bien, vamos a hablar de tres temas o de tres ítems del tema principal, que es la ética. El número uno es la dependencia. La dependencia no nos deja tomar decisiones propias, ni tomar acción ante un sueño, una meta, un logro o una actividad que querramos hacer para nuestra vida. Nos hace estar siempre a la expectativa de lo que hacen los demás. O sea que no podemos mover un pie sin que sea otra persona quien dirija esas acciones, porque dependemos siempre de otras personas para poder actuar. Eso es lo que llaman dependencia. Los seres humanos por naturaleza nacemos dependientes, es decir, cuando nacemos, estamos pequeños, hasta los 7 años, dice María Montessori, que es nuestra dependencia a papá y mamá. Es decir, nosotros dependemos de nuestros padres hasta los 7 años para todo, para cambiarnos, para cepillarnos, para bañarnos, para comer, para limpiarnos, para jugar, para ir al parque, para cualquier actividad dependemos en un 100% de nuestros padres hasta los 7 años. De los 7 años en adelante empezamos a ser un poquito independientes, empezamos el proceso a la independencia. No es que vamos a ser independientes de un todo, pero sí empezamos a ser independientes a partir de los 7 años. Ya empezamos a bañarnos solos, a comer solos, a cambiarnos solos, a tratar de arreglarnos solos, a tratar de solucionar las cosas por nuestras propias manos. Entonces ya empieza la independencia. Pero la dependencia está hasta los 7 años. Ahora bien, hay una palabra que está ligada a la dependencia. Esa palabra es
tú. La palabra dependencia es tú. Quiere decir que es la palabra que podemos asociar a la dependencia a los demás. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo no voy a ir al estadio si tú no me acompañas. Bueno, yo voy a montar ese negocio, pero si tú me ayudas con ese negocio. Yo voy a comprar eso, pero si tú me acompañas a comprarlo. Yo voy a inscribirme en la universidad, pero si tú también te inscribes en la universidad. Yo voy a estudiar esa carrera, pero si tú también estudias esa carrera. O sea, nuestra vida está llena de dependencia a otra persona. O sea, no podemos actuar de manera independiente porque dependemos siempre de otra persona. Eso pasa mucho también en los grupos de liderazgo. O sea, siempre se ve que el líder es el que toma la batuta, es el que da el primer paso y los demás siguen ese primer paso. Pero habemos personas que si el líder no hace nada, entonces nadie hace nada, ¿no? Y nosotros también podemos dar ese primer paso, podemos ayudar al líder a tener también ideas, a movernos también para beneficio del grupo. Pero entonces la dependencia está ligada a esa palabra tú. Yo no voy si tú no me acompañas, yo no salgo si tú no sales conmigo, yo no me inscribo a la universidad si tú no te inscribes a la universidad, yo no gano el año si tú no ganas el año, yo no compro esa ropa si tú no compras una ropa igual. O sea, siempre estamos buscando la aprobación de otra persona para poder realizar las cosas. Eso se llama dependencia. Más adelante vamos a hablar de lo que es en la parte espiritual, a la luz de la palabra, pero en estos momentos estamos solamente definiendo los términos. La otra palabra es la independencia. La independencia sí está ligada a una palabra que se dice o se pronuncia como yo. Es decir, los independientes siempre dicen: yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto, yo me voy a mover aquí, yo me voy a inscribir acá, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esta carrera, voy a hacer esto, aquello, voy a estudiar esto, voy a hacer este curso. Yo me gradué porque yo fui el que estudié, porque yo fui el que me esmeré, porque yo fui el que me esforcé. O sea, usted ve en su hablar constante a esta persona que solo pronuncia o casi siempre pronuncia la palabra yo. Sí, es que yo estaba pendiente y por eso fue que me gané tal cosa. Me esforcé y por eso fue que logré estos objetivos. Yo estudié y por eso fue que entré a la universidad. Yo fui el primero de la clase porque yo era el que prestaba más atención. O sea, siempre se ve la palabra yo ahí en su vocabulario, en su conversación. Eso es lo que es la persona independiente. Entonces el independiente no quiere ayuda de nadie. Ya. Aunque la esté necesitando, no va a aceptar la ayuda. Porque él quiere lograr todo por su propio esfuerzo y dedicación. Para que después le sea reconocido que fue él y solamente él el que logró ese objetivo gracias a su esfuerzo y a su dedicación. Entonces, el independiente no se deja ayudar de nadie. Para él, todos sus logros, sus metas, sus alcances, sus sueños son logrados por una sola persona, él mismo. Es decir, yo. Siempre él dice yo lo puedo, lo voy a hacer y lo hago. No necesito que nadie me ayude, no necesito que nadie me enseñe, no necesito que nadie me diga si estoy equivocado o no estoy equivocado. Yo soy el que tengo la razón. Yo. Ese es el independiente. El independiente siempre dice que él puede lograr las cosas. Él no le va a preguntar a nadie.
para hacer las cosas. Él no va a decir, yo voy a entrar a la universidad si tú entras a la universidad. No, él dice, yo voy a la universidad y se acabó, punto, caso cerrado. Entonces, ese es el independiente. Entonces está el tercer ítem o la tercera palabra, que es interdependiente. El interdependiente es una persona que ya no dice tú, ya no dice yo, es decir, ya no es dependiente 100%, ni independiente 100%, sino que es una persona que ha aprendido a decir una palabra que se llama nosotros, o que se dice nosotros. Es decir, es la persona que sabe trabajar en equipo. Vamos a suponer, llega a un equipo de trabajo, a un grupo de trabajo, entonces esa persona dice, bueno, vamos, entre todos nosotros, vamos a realizar este trabajo. Tú haces esto, tú haces aquello, tú controlas esto, tú controlas aquello, tú me haces esto. O sea, es una persona que sabe delegar, que sabe trabajar en equipo, que sabe escuchar a sus líderes y sabe repotenciar o levantar o ayudar a que el potencial de cada uno de sus líderes se desarrolle. Es una persona que ve el potencial en sus líderes, en las personas que tiene a su lado, y les ayuda a desarrollar ese potencial. No es una persona que quiera hacerlo todo, no es una persona que hace las cosas si los otros la hacen, no. Es una persona que sabe trabajar en equipo y mueve a todo el equipo a trabajar con él con un objetivo específico. Los interdependientes son los que quieren las empresas. Los interdependientes son los que quiere la sociedad. O sea, la sociedad, las empresas, todo el mundo quiere personas interdependientes, es decir, personas que sepan trabajar en equipo, porque parece mentira, pero esto es fundamental. Ojalá lo enseñaran en los colegios, que si los adolescentes que se gradúan del bachillerato y salen a la universidad y después van a su puesto de trabajo, todos fueran interdependientes y supiesen trabajar en equipo, no hubiese problema en ninguna empresa, porque todos trabajarían como un organismo singular, todos trabajarían como en unidad, como una sola persona, con un objetivo claro, sin rivalidades. Porque ¿qué es lo que pasa? Los independientes, ellos siempre van a estar en la rivalidad de que quieren ser los mejores, de que quieren, y a ellos no les importa el trabajo en equipo. Mira cómo sucede en el fútbol, que cuando el futbolista mira el bien del equipo por encima del bien particular. En una ocasión vi un partido de fútbol que un hombre quería cobrar un penalti, pero no se lo dejaron cobrar, y él sabía que si él lo cobraba iba a hacer gol, y que la persona que lo iba a cobrar no estaba en las condiciones emocionales para cobrar ese penalti en ese momento. Sin embargo, aquella persona no le dejó patear el penalti, lo botó, y aquella persona no aprendió, no supo trabajar en equipo, no miró el bien del equipo, no miró el bien particular, o sea, no miró el bien de todo el equipo, sino miró el bien de él solamente. Y como él, en su actitud egoísta de independiente, dijo, no, es que yo voy a cobrar ese penalti porque yo generé el penalti y yo soy el que voy a hacer el gol. Entonces no dejó que el otro cobrara, y él no estaba en las condiciones. Lo cobró, la primera vez lo votó, se repitió el penalti por unas cosas de la vida, y le volvieron a decir, no aceptó, volvió a cobrar el penalti y lo volvió a votar. ¿Por qué? Porque para él lo importante era su independencia y su egoísmo, y era él solamente. Él solo pensaba en él, no pensaba en el equipo. Entonces
Por eso es que dicen que el gobierno trabaja a nivel general y no a nivel particular. Es decir, el bien general prevalece por el bien particular. No podemos hacer una ley, una norma que sea solamente para beneficiar a una persona, sino hacemos una norma, una ley, un beneficio que sea en beneficio de toda una comunidad. Entonces, debemos aprender a ser interdependientes. Ahora bien, vámonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos textos que hablan de el primer ítem, que es la dependencia. Vamos a leer uno, aquí dice, en Proverbios, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Vamos a leer otro, dice en el Salmo 73, 26, dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es herencia eterna. Otro texto bíblico dice en Isaías 41, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Entonces, fíjese usted que del punto de vista cristiano, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y depender de Dios es como si fuéramos niños de 1 a 7 años. Es decir, que dependamos en 100% de Dios para todas las cosas que hagamos. Siempre consultándole a Dios, siempre orando a Dios, siempre pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios sabiduría, siempre buscando la orientación de Dios. Es decir, vamos a hacer un negocio, bueno, vamos a preguntarle a Dios qué dice acerca de este negocio. Vamos a estudiar una carrera, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos diga si esa es la carrera correcta, si eso es lo que debo estudiar. O sea, siempre buscando la orientación, la guía, el camino de Dios, la dependencia de Dios en 100%, incluso hasta para salir a la calle. Señor, voy a salir a la calle, que tus ángeles estén alrededor de mí. O sea, estar dependiente de Dios 100% es eso, es reconocer que, como dicen los judíos cuando se ponen el sombrero, es para reconocer que hay alguien encima de mí. O sea, que yo no soy superior, sino que hay algo que está por encima de mí, y ese algo es Dios. Entonces, la dependencia de Dios es lo que a Dios le agrada. Pero vamos a ver algo que pasó aquí en la Biblia de alguien que quiso ser independiente a Dios. Miren lo que pasó con Saúl. Dice: Saúl desobedece y es desechado. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, todo, o sea, destruye todo, vacas, ovejas, camellos, todo. Entonces dice la Biblia que Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los cananeos: apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron de los cananeos y entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar de Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek. Mire, ya hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad.
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados. O sea, Saúl tomó una decisión de manera independiente. O sea, dijo, bueno, Dios me dijo que acabara con todo, pero yo, fíjense usted lo que es la independencia, dijo, pero yo creo, yo pienso, yo opino, yo siento que debo dejar a las vacas que están más gordas, a los animales buenos. Al rey le puedo perdonar la vida y lo puedo meter preso y lo puedo hacer como un preso político y tal, y no sé qué. Pero eso no era lo que Dios, la orden que Dios le había dado. Es decir, Dios quería que Saúl como rey dependiera 100% de él, pero Saúl quería ser independiente. Gracias a esa desobediencia de Saúl es desechado, y entonces venían espíritus y lo atormentaban. Y ahí es donde viene la historia de que contratan a David, el músico, para que tocase el arpa, y los espíritus que atormentaban al rey Saúl se fueran de él y él pudiera tener paz y tranquilidad. Pero vemos como la independencia de Saúl a Dios generó que fuera desechado y que se le quitara el reino a Saúl y se le entregara entonces a David, al rey David. Entonces, vemos que en el ámbito cristiano debemos ser 100% dependientes de Dios, y no podemos ser independientes de Dios en las cosas que hacemos. O sea, no podemos tomar determinaciones sin consultar a Dios y su palabra. Voy a hacer este negocio, pero ¿qué me dice la Biblia acerca de este negocio que yo voy a hacer? ¿Será que a Dios le agrada que yo haga este negocio? ¿Será que a Dios le agrada que yo me meta por aquí, que yo haga conexiones con esta persona y con aquella persona? ¿Será que Dios está de acuerdo con eso? ¿Será que eso es depender de Dios? Entonces usted consulta con Dios y su palabra, y si Dios le hace ver, le hace sentir de que no debe agarrar ese camino, usted debe obedecer, depender de Dios y seguir el camino que Dios le está mostrando, que Dios le está trazando. Un camino de rectitud, un camino de justicia, porque Dios es justo. Si usted está caminando por caminos injustos o aplicando injusticia a una persona, créame que ese no es el camino correcto, ese no es el camino de Dios. Ese es el camino de los hombres independientes a Dios, que creen que no necesitan de Dios y que creen que ellos son más justos que Dios. No, pero cuando nosotros somos dependientes a Dios, nosotros andamos por caminos justos y aplicamos la justicia en todo nuestro actuar, en todo nuestro caminar. Es decir, somos justos en todas las cosas que hacemos. Entonces, en el ámbito cristiano debemos ser 100% dependientes de Dios. No podemos ser independientes a Dios. Sin embargo, quiero decirles que hay ocasiones donde Dios quiere que nosotros actuemos ya basados en el conocimiento que tenemos de Él. Por ejemplo, cuando Dios le da la orden a Moisés y le dice, saca al pueblo de Israel del desierto, sácalo de la esclavitud de Egipto, cuando llegaron al mar y al Mar Rojo, y estaba frente a ellos ese problema que no podían cruzar, y venía el ejército detrás de ellos a eliminarlos, entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Anda, o sea, usa mi poder, que ya yo te he dado la autoridad. A veces Dios quiere que seamos independientes en ese tipo de cosas. Por ejemplo, si Dios ya te ha dicho que te va a dar el trabajo, que te va a proveer, que Él es tu sustentador, la Biblia dice que no te dejará, que no te desamparará, y entonces usted tiene su hoja de vida ahí y no sale a buscar el trabajo, entonces usted no está poniendo en práctica la independencia que Dios quiere, porque usted no está poniendo en práctica la independencia que Dios quiere, porque Dios ya le ha dado bases bíblicas, Dios ya le ha dicho cómo debe actuar y qué debe hacer y cómo se debe mover, y ya le ha dado las leyes, normas
escritas en la palabra, ya le ha dicho que Él es su proveedor, que Él es... Entonces, pero Dios no va a traerle el trabajo ahí a la cama donde usted está acostado, no, usted tiene que levantarse en fe, caminar, tocar las puertas y ellas se abrirán. Es decir, cuando usted se levanta en fe, cuando usted actúa en fe, entonces Dios respalda a través de su palabra, pero dependiendo 100% de Dios. Es decir, yo hago mi hoja de vida, yo la preparo y yo salgo a buscar el trabajo y confío en el Señor que Dios me va a dar ese trabajo, porque Él dice en su palabra que Él me sustentará y que Él me proveerá. Entonces yo voy con fe, entregando esa hoja de vida, sabiendo que Dios va a hacer la obra. Eso es lo que quiere Dios. O sea, la independencia que quiere Dios de nosotros es la confianza que tenemos a Él y a su palabra, de que Él va a cumplir todo lo que allí está escrito. Entonces debemos ser dependientes 100% de Dios, independientes no de Dios, sino solamente en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, no debemos ser independientes a Dios, pero en ocasiones debemos actuar confiando en la palabra que Dios ya nos ha dicho con anterioridad. Y por último, quiero hablar de la interdependencia. Eso lo que trata de decir es que nosotros, en el ámbito cristiano, en el ámbito eclesiástico, en las iglesias, debemos ser unidos, o sea, debe haber unidad. Que si hay una actividad para la iglesia, pues todos deben respaldar. Que si hay una evangelización, pues todos deben respaldar. Que si hay una ayuda a una familia, bueno, todos deberían respaldar. Eso se llama unidad. De pronto usted no puede respaldar económicamente, pero usted puede decir, bueno, pero yo puedo ir, barrer, limpiar, acomodar, servir. O sea, de eso es que se trata la unidad, de que cada uno en lo que pueda hacer, en lo que tiene la habilidad, en lo que tiene el talento, entonces pueda aportar para que haya una unidad y para que la iglesia también se aprenda a trabajar en equipo. Este mismo principio sirve para la empresa, sirve para el trabajo, sirve para los grupos, sirve para los frentes, sirve para cualquier cosa en la que estemos involucrados, en el rol que estemos involucrados. Siempre el trabajo en equipo, la interdependencia va a ser lo mejor. Aprender a trabajar en equipo, aprender a desarrollar el potencial que tienen cada uno de los líderes y aprender a que todos somos un organismo singular, que todos trabajamos en unidad con un objetivo privado. Entonces, para concluir, quiero decirles eso: dependan 100% de Dios, no sean independientes a Dios para nada, pero actúen confiando en lo que dice la palabra de Dios en las ocasiones que hay que actuar, porque Dios a veces quiere que nos movamos en fe para que Él pueda poner a funcionar su palabra. También aprendamos a trabajar en equipo, aprendamos a trabajar en unidad, como dice la Biblia aquí en Hechos 2:44, dice: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, estas personas que estaban en el comienzo de los cristianos, en el comienzo del cristianismo, estas personas aprendieron a trabajar en equipo. ¿Por qué nosotros no aprendemos también en este tiempo a trabajar en equipo, a tener empatía por las necesidades que tiene el otro, para ver cómo podemos nosotros también colaborar y ayudar? Hasta un nuevo programa, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.